y comentario con Claudia de Mendieta. Recibimos como cada martes a la doctora Claudia de Mendieta en su comentario que esta semana nos ofrece un tema muy interesante. Queda Claudia, qué gusto escucharte ahora de este lado de la pantalla. ¿Cómo estás? Hola Gus, ¿cómo estás? Buenos días al auditorio, un gusto saludarlos como cada martes. Mira, fíjate que me parece importante hablar de esto como siempre, y creo que es un tema que hablamos mucho y que tenemos muy abordado, pero que creo que necesita seguirse hablando, necesita ver reflexión, análisis. Los cambios culturales se dan a partir de la conciencia y de que las personas puedan identificar las razones o las causas o darse cuenta de cómo están comportándose, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría hablar de justo como explicar la psicología de la violencia de género o algunas explicaciones psicológicas, ¿no? Si bien se pueden dar desde diferentes orientaciones teóricas, explicar la violencia de género y el feminicidio se explica de modos muy distintos, es importante, creo que centrarnos en dos cosas esenciales que se hablan desde la psicología social, ¿no? El interaccionismo simbólico y la psicología evolucionista, ¿no? El interaccionismo simbólico es una corriente teórica de la psicología social y de la antropología que plantea que las personas construimos conjuntamente símbolos que dotan de significado a la realidad, ¿no? En distintos aspectos y por supuesto van a guiar nuestra conducta en relación a estos símbolos, ¿no? Entonces, desde esta orientación, el feminicidio podría explicarse como una consecuencia de las diferencias en los roles otorgados a cada género por muchas sociedades, y se entiende que en el ámbito público, pues evidentemente está controlado por hombres y se relega a las mujeres a la reproducción y al cuidado del hogar, aunque ciertamente culturalmente esto ha venido cambiando y las nuevas generaciones no viven como en los 50 o en los 40, sigue habiendo una construcción simbólica de diferencias importantes y discriminatorias entre el hombre y las mujeres, ¿no? Y bueno, en ese sentido se denomina el patriarcado, ¿no? ¿Qué es el patriarcado? Pues es una estructura social que se sostiene en leyes escritas, en normas implícitas y explícitas, en usos y costumbres que refuerzan y condicionan patrones de comportamiento diferenciados en función del sexo biológico, ¿no? Entonces no es lo mismo lo que va a ganar una mujer en algunos contextos, no es lo mismo el trato que se le va a dar a una mujer en unos contextos que en otros a un hombre, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas estructuras patriarcales pues se manifiestan en la mayor, de muchas formas, pues, y con mayor frecuencia, en relaciones de abuso, donde las mujeres tienen más probabilidades de recibir abusos o de tener que ocuparse en el hogar y de los hijos únicamente, ¿no? De ganar menos solo por ser mujeres, ¿no? En fin, como todo esto que de pronto es como roles asumidos, roles asignados por la sociedad, ¿no? A partir de estos símbolos de los que hablaba hace un momento. Y entonces, esta estructura social pues hace que se tiendan a desarrollar ámbitos de poder, ¿no? Y, por supuesto, toma de decisiones, ¿no? Entonces, la concepción de las mujeres como inferiores a los hombres hace este significado social de que hablo y el que permite que ocurran estos feminicidios, ¿no? Que es la expresión más grave de la violencia de género. Y bueno, estos como discursos sociales, a veces de odio contra las mujeres que se manifiestan en contra de estas acciones tan graves como el feminicidio, pues también tienen que ver con estos significados sociales, ¿no? Que de alguna manera hacen que estos feminicidios aparezcan como menos negativos de lo que son, porque de alguna manera está toda esta simbología social, ¿no? Entonces, de esto podríamos deducir que existe una mayor probabilidad que se dé violencia de género y por lo tanto las probabilidades de feminicidio, si la ley y la cultura no lo penalizan
de manera más vehemente y más fuerte. Por eso la utilidad de las marchas, la utilidad de la denuncia. Y fíjate, Gus, lo que ha generado todo esto en diferentes ámbitos. Sí. Digo, obviamente hay todo un enredijo de cosas en estos movimientos de las marchas, donde también sabemos que hay gente infiltrada con otros fines de otra naturaleza. Pero independientemente de eso, desde la opinión pública, tú métete a Twitter y revisa lo que publica la gente, incluso algunas mujeres, y terminan tachando estos movimientos como feminazis, ¿no? Exactamente. Digo, obviamente las mujeres que se violentan y que atacan o destruyen no representan a las mujeres que estamos en contra de la violencia de género. No tiene nada que ver, y ahí es donde el discurso se enrarece y se generan confusiones, no solo de los hechos, sino del mismo discurso que las mujeres pretendemos llevar, ¿no? Cuando hablamos de esto. Pero creo que eso es un claro ejemplo de cómo, al decir, ay, es una feminazi, estamos desdeñando el hecho de que esa mujer o ese grupo de mujeres denuncien estas cuestiones relacionadas con el maltrato, con el abuso, con todos estos significados sociales de una menor valía que tienen las mujeres para con la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, obviamente esto es un proceso histórico, ¿no? El concepto del patriarcado sirve para introducir una dimensión muy relevante a la concepción del problema del feminicidio, ¿no? Porque entonces hace que no sea un problema aislado, reducible simplemente a tendencias violentas de moda en algunas personas en particular, sino que tiene que ver con la situación de sumisión de género femenino y del dominio masculino, representado de manera ya obviamente patológica, abrupta, a través del feminicidio. Pero digamos que si te bajas diferentes gradientes, llegas hasta a lo mejor puntos más bajos donde hay un sometimiento del hombre sobre la mujer de alguna manera, ¿no? Entonces, de alguna forma, es una especie de vulnerabilidad heredada, y de causas económicas, políticas, sociales, y que se concretan justo, en algunos casos, afortunadamente no son los más, pero sí son muchos. Uno solo es inadmisible, ¿no? Y bueno, se concretan en estas muertes de personas que no tuvieron sus derechos protegidos por la sociedad en la que viven, ¿no? Y que incluso pueden ser revictimizadas, como siempre pasa, ¿no? Ahora el caso de esta chica desaparecida de Bani, Sí. bueno, ya por ahí hay comentarios en Twitter de qué hacía sola a esas horas de la noche, o qué hacía, ¿no? Como si el hecho de salir sola en la madrugada y haber bebido unos tragos, como todos los hombres lo hacen, autorizar a alguien a hacerte daño o a desaparecerte o lo que fuera, ¿no? En fin, creo que estas cosas son muy importantes en esta reflexión, porque entonces, en ese sentido, las mujeres tenemos otros derechos, otras obligaciones, tenemos menos derechos, ¿no? En muchos sentidos, o menos privilegios también, ¿no? Y de alguna forma la sociedad lo avala, ¿no? Cuando alguien es capaz de decir, se lo buscó por tener una salida tan noche, claro, estamos desdeñando todo el hecho en sí mismo, autorizando a quien le haya hecho daño a ella o a cualquier persona. No sabemos qué ha pasado con ella, esperemos que esté bien. Pero a cualquier persona donde haya pasado, estamos autorizando que eso pase, porque se lo buscó, ¿no? De alguna manera este discurso da permiso social, por eso hablaba de la simbología, y entonces como resultado el feminicidio debería ser analizado desde la óptica propia de la perspectiva de género, ¿no? ¿Por qué ocurre más frecuentemente en mujeres? Claro que también ocurre en hombres, siempre escucho o leo comentarios en Twitter de sí, pero nadie habla de los hombres muertos. No, claro que sí, también. Las razones por las que matan a los hombres son diferentes y también hay mucha violencia hacia el género masculino, pero ocurre de otra forma. Aquí estamos hablando de lo que tiene que ver por esta vulnerabilidad femenina en la que nos han colocado, ¿no? ¿Nos han colocado quién? No solo los hombres, la sociedad globalmente, la simbología social, ¿no? Y bueno, sobre esto que decía de la perspectiva evolucionista y biológica, bueno, en muchas ocasiones se atribuyen las diferencias en los roles de género a la biología de hombres y mujeres. En particular, se menciona que, no sé, por ejemplo, los hombres tienen mayores niveles de testosterona y por lo tanto tienen que
tener más sexo y por eso no pueden ser fieles cuando la infidelidad es una forma de violencia también, ¿no? Es decir, cuando es velada, ¿no? Porque podemos hablar de relaciones libres y abiertas, donde cada quien puede tener lo que considere necesario para su vida sexual, y entonces ahí no hay violencia. El asunto es cuando ese hombre no es claro en cómo van a hacer las cosas y empieza a generar ansiedad y una serie de cosas a esa mujer que está esperando que haya una relación monógama, ¿no? Así es. Entonces, bueno, le atribuimos cosas a las hormonas, a la agresividad, a la dominancia. Ciertamente somos diferentes, ciertamente sí, los hombres tienen más testosterona y al tener más testosterona pueden ser más agresivos. Sin embargo, no son animales salvajes, o sea, pueden regular su comportamiento porque no se violentan con su jefe en el trabajo, ¿no? O sea, eso habla de que si tienes autocontrol en ciertas situaciones o en ciertos contextos, ¿no? Y además, punto muy importante, no se ha demostrado cabalmente que las diferencias hormonales sean las responsables de las diferencias en el comportamiento de hombres y mujeres, sino más bien la experiencia y factores socioculturales, ¿no? Sí hay estudios de investigación que pueden mostrar ciertas tendencias, pero no son determinantes. También estos enfoques han propuesto de que el hecho de que sean las mujeres quienes queden embarazadas ha influido históricamente en el desarrollo de las sociedades, ¿no? Desde los comienzos de la humanidad, justo porque el embarazo y la procreación y la crianza, pues obviamente va a generar ciertas diferencias, ¿no? Desde esta perspectiva, estas diferencias biológicas existentes entre géneros, pues tienden a ser como también muy valoradas en detrimento de influencias socioculturales como la religión, por ejemplo, ¿no? De todas formas, se asume que la violencia contra las mujeres y específicamente los feminicidios de los que somos víctimas como género, ¿no? No pueden ser explicados a partir de categorías biológicas, aunque tengamos diferencias biológicas, como el tema del embarazo que mencionaba hace rato, ¿no? Entonces, a pesar de que existan estas diferencias físicas claras entre ambos sexos, cualquier patrón de comportamiento tiene una historia social previa de aprendizaje que influye en la aparición de la manera en la que se puede abordar. Y como siempre, Gus, ¿qué podemos hacer, ¿no? Las medidas que necesitamos tomar para luchar contra los feminicidios no pueden concentrarse solo en uno de los focos del problema, porque todo parte de un problema con varios niveles de complejidad psicológico, psicosocial, sociopolítico, económico, ¿no? Por eso creo que debemos pasar por cambios que vayan desde el nivel individual, desarrollos de programas de prevención, que bueno, existen, aunque el presupuesto seguramente es bajo, ¿no? Programas de salud mental, colectivos, ¿no? Campañas de sensibilización, las marchas, por supuesto, van a tener un efecto importante en lo social. Claro. Y bueno, es un proceso largo que seguramente rendirá sus frutos poco a poco, gradualmente. De hecho, ahora mismo creo que hay, por lo menos, ya hay identificación del problema y mayor conciencia. Claro, totalmente de acuerdo. En ese camino andamos, ¿no? Pues querida Claudia, me has dejado completamente impresionado y hay muchos puntos en los que estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que también nos hace falta esta discusión, ¿no? El año pasado me tocó dar un taller sobre las nuevas masculinidades aquí en la ciudad de Puebla y justamente era esa la iniciativa, ¿no? El hecho de reflexionar justamente en esas violencias simbólicas, en estos actos que agredemos justamente sin proponerlo a otras personas de diferentes géneros, ¿no? Y este hecho que también tú mencionabas, ¿no? Cómo en nuestro proceso de sociedad hemos construido, ¿no? Toda esa serie de signos y de circunstancias que, pues, evidentemente han hecho que dejemos de sensibilizarnos con el tema, ¿no? Yo creo que conforme avanzan los casos, lamentablemente la sociedad ha perdido o ha generado una normalización con respecto a estos casos en vez de accionar más agresivamente en contra de ellos, ¿no? Vemos también, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? Casos muy impactantes, o por ejemplo, también se viene a la memoria el caso de este feminicidio que ocurrió en Veracruz, en el que la familia misma condonó al hombre que ocasionó este asesinato y lo fugaron, ¿no? Del país, ¿no? Y ahorita lleva un año, un año prófugo, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos que reflexionar, mi querida Claudia, tenemos que
hacer conciencia, ¿no? De estas violencias que generamos, de que consumimos, que repercutimos. Y vaya, ¿no? Yo creo que es un tema que sí tenemos que seguir dando, yo creo que podemos continuar la próxima semana hablando al respecto, ¿no? De este poder masculino y del patriarcado que mencionas hace rato y cómo también podemos repensarlo, mi querida Claudia. Claro, claro. Y bueno, ese tema, ya para cerrar, Gus, ese tema de las nuevas masculinidades, creo que también vale la pena hablar de ello, porque sí, así como las mujeres vivimos de este lado violencia y muchas cosas no gratas, exactamente. también del otro lado, los hombres Exactamente. viven cosas importantes, fuertes también, de cargas sociales simbólicas que ni hombres ni mujeres merecemos vivir así. Exactamente, totalmente de acuerdo. Y pues, mi querida Claudia, muchísimas gracias. ¿Cuáles son el medio de contacto para poderte localizar? A través de mi Twitter, @ClaudiaMendieta, a través de mi Facebook me encuentran como Claudia Mendieta, a través de Instagram me encuentran como @ClaudiaMendieta y a través de mi correo electrónico cdmendieta@gmail.com. Queda, Claudia, te mando un abrazo muy afectuoso y continuamos con estas pláticas muy interesantes la próxima semana. Claro que sí, Gus. Otro abrazo de regreso para ti y todo el auditorio. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias y vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a las comerciales y regresamos para seguir hablando de temas de migración y de deportes. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.